Existen tres principios que son muy importantes dentro de la psicología analítica para que se pueda discernir con facilidad todo lo que son los conceptos de los que habló Jung en su teoría analítica. Esos principios son el principio finalista, el principio compensador y el principio de opuestos. Entonces, comienzo por el principio de opuestos. Este principio hace referencia a que cada actitud, cada energía, cada cosa que existe en el mundo tiene su contrario o tiene su opuesto. Y digamos que la existencia, lo que hace posible la existencia humana es precisamente esas dos tonalidades energéticas allí que son opuestas. Entonces, por ponerte un ejemplo sencillo, amor-odio, egoísmo-altruismo. Entonces, digamos que son fuerzas opuestas cuya tensión genera una homeostasis o busca generar un balance en nuestro mundo psíquico y mantener nuestra estabilidad psíquica. Entonces, muchas veces uno tiene una tendencia más bien unilateral a ver la psique, a ver nuestra propia psicología, nuestro mundo interno, pero resulta que para Jung nuestro mundo interno está conformado por un gran conglomerado de fuerzas contrarias o de fuerzas que son opuestas. Y bajo el principio de la compensación que te acabé de hablar, la psique va a tratar de mantener ese equilibrio. La psique siempre está en la búsqueda de su propia autorregulación. Entonces, digamos que la actitud consciente que yo tenga o con la que yo me muestre en mi vida, en mi día a día, o la que tenga hecha consciente, tiene o tendrá dentro del mundo inconsciente su opuesto, y de esta forma compensa lo que hay arriba y lo que hay abajo. Esto es el principio de la compensación. Esto, por ejemplo, lo puedes entender mucho si quieres investigar más en lo que son los tipos psicológicos. Entonces, por ejemplo, de los que habló Jung y que definen mucho en dónde ubicar un poco nuestra personalidad. Y finalmente, el otro principio que es importante que tengas en cuenta es el principio finalista. Entonces, digamos que la psicología analítica no se queda en un por qué, sino que va más allá y se pregunta sobre un para qué. Y esto es algo que tiene mucho que ver con el enfoque que se le da a la psicoterapia, por ejemplo. Si uno se queda en el encontrar las causas de las cosas que nos están sucediendo, y por supuesto eso es una parte importante y crucial, pero también es importante mirar el para qué de lo que está sucediendo, cuál es esa tarea a completar para la persona que está viviendo un proceso determinado. Entonces, así era como veía Jung los procesos de la vida, con una visión mucho más finalista que causal, que vamos a decir que es un poco más la visión freudiana, mientras que en la junguiana se buscaba encontrar un sentido a la experiencia, y ese sentido estaba muy relacionado con la trascendencia y con el proceso de individuación del que hablaremos mucho más adelante, pero por lo pronto te dejo estos tres conceptos para que no los olvides. Estos principios que son, perdón, el principio de opuestos, el principio finalista y el principio de compensación.